A finales del año pasado empezó a circular en internet muy fuerte una tendencia que generó mucha polémica: la supuesta conexión entre la CIA y el movimiento evangélico en Latinoamérica. La idea central era que, durante décadas, se habría usado una versión del cristianismo evangélico como herramienta geopolítica, introduciendo el sionismo político disfrazado de doctrina cristiana. Lo que vamos a discutir en este video va a incomodar a muchos. No es contenido para sacar frases fuera de contexto. Te pedimos que veas el video completo antes de juzgar. Para entender la teoría que vincula a la CIA, el sionismo y el auge del movimiento evangélico, especialmente en Latinoamérica, es útil empezar por un objeto concreto: la Biblia de referencia de Scofield, una edición anotada de la Biblia publicada por primera vez en 1909, que, según críticos, hizo sionistas a millones de cristianos evangélicos alrededor del mundo. A primera vista, una Biblia parece una herramienta estrictamente religiosa, pero puede funcionar también como instrumento teológico. Más que limitarse a presentar las escrituras, esta versión fue diseñada con notas al margen que interpretan pasajes clave de la Biblia de forma literalista y enfocada en eventos escatológicos, como la segunda venida de Cristo, enfatizando al mismo tiempo la idea de que el destino del pueblo judío y el retorno a su tierra son requisitos divinos para la consumación final de la historia. Lo que hace que esta Biblia haya trascendido el ámbito religioso para entrar en el terreno geopolítico es precisamente lo que hicieron con esas notas: presentar la política moderna del Estado de Israel como cumplimiento profético y mandato divino. Aquí es donde la conexión con la CIA y las estrategias de poder global empieza a tomar forma, aunque de forma indirecta. Muchos teóricos sostienen que el auge de una visión evangélica política y pro-sionista no fue espontáneo, sino que fue facilitado por redes de poder desde principios del siglo XX, que veían en ciertos grupos cristianos una plataforma útil para influir en la opinión pública y en la política exterior estadounidense. Analistas han señalado que activistas sionistas influyeron en la carrera de Scofield y en la difusión de su Biblia justamente porque servía a objetivos políticos alineados con los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. En este contexto, la teoría afirma que la CIA o el establishment estadounidense usaron las interpretaciones dispensacionalistas y pro-israelíes como una herramienta útil para contrarrestar movimientos políticos que empezaban a ganar fuerza en Latinoamérica. Así, la Biblia de Scofield se convirtió en texto de referencia en seminarios, iglesias y organizaciones evangélicas de gran influencia política en Estados Unidos. Su énfasis en temas como el rapto, la restauración de Israel y la separación de Israel y la Iglesia como dos planes divinos distintos proporcionó un marco narrativo que fue utilizado no solo para moldear las creencias religiosas, sino para justificar alianzas políticas a nivel global. El dispensacionalismo es una escuela de interpretación bíblica que ha tenido enorme impacto en sectores del evangelicalismo contemporáneo, especialmente en Estados Unidos, y se ha expandido alrededor del mundo gracias a misioneros estadounidenses. Según esta interpretación, Dios tendría planes separados para Israel y para la Iglesia. Este marco no solo influye en la lectura de las profecías, sino que condiciona cómo muchos creyentes ven la política moderna. Dentro del dispensacionalismo se incorpora una serie de creencias específicas sobre lo que sucederá al final de los tiempos. Entre las más difundidas están el rapto, la idea de que los creyentes verdaderos serán arrebatados o levantados al cielo antes de un periodo de tribulación mundial intenso, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Se cree que el tercer templo debe ser restaurado físicamente en Jerusalén como señal crucial en el esquema escatológico antes de la gran batalla final conocida como Armagedón. Apoyo incondicional a Israel. Bajo esta lógica, apoyar políticamente a Israel es visto por muchos evangélicos como parte de un mandato divino, porque consideran que la restauración y prosperidad del Estado de Israel son condiciones previas para la consumación de la historia. El problema teológico
es que esta interpretación literalista no tiene raíces sólidas en la tradición exegética clásica. No hay registros en la historia de la Iglesia de ningún grupo que esperara un rapto. Además de eso, contradice enseñanzas bíblicas sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estas creencias dejan efectos concretos. Por ejemplo, en Puerto Montt, Chile, en diciembre del 2024, un grupo identificado como Consejo de Pastores Evangélicos Amigos de Israel promovió la instalación de un candelabro judío de más de 5 metros en la costanera. Este símbolo tradicionalmente forma parte de la festividad de Hanukkah, que conmemora la rededicación del segundo templo en Jerusalén, pero su colocación en un espacio público fue interpretada por algunos como una manifestación política o como un gesto de apoyo explícito a Israel, alimentando la discusión pública local. Un ejemplo claro de esto es como algunos evangélicos empezaron a llamar a Javier Milei, presidente de Argentina, el león de la tribu de Judá. El apodo surge por su reciente conversión al judaísmo y por el uso del león como símbolo central de su campaña, pero el problema es que se toman categorías bíblicas profundamente cristológicas. Es una muestra más de cómo el evangelicalismo mezcla símbolos religiosos con poder político, usando el lenguaje profético fuera de contexto para legitimizar figuras y proyectos que poco tienen que ver con la enseñanza bíblica. Además, el fenómeno del rapto ha sido explotado por series de ficción como Left Behind, Dejados Atrás, que aunque es entretenimiento, ha reforzado en muchos creyentes la expectativa de un arrebatamiento literal. Aquí es donde muchos de ustedes estarán pensando que dudar del rapto es sinónimo de ser hereje o algo parecido, pero nada más lejos de la verdad. Ahora les explicaré la interpretación escatológica que ha movido a la Iglesia desde sus orígenes hasta el siglo XX y por qué el dispensacionalismo no solo es una lectura reciente, sino profundamente problemática en sus consecuencias teológicas, históricas y culturales. Empecemos por Mateo 24, un pasaje clave que el dispensacionalismo suele proyectar casi por completo hacia el futuro. Jesús habla de guerras, persecuciones, falsas señales y de la destrucción del templo. Pero hay una frase que suele ser ignorada o forzada. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El texto es claro. Jesús no está hablando de una generación futura 2000 años después, sino de sus oyentes inmediatos. Cuando leemos Mateo 24 en su contexto histórico, el cumplimiento es evidente. El año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y del templo por parte de Roma. Ese evento no fue simplemente una tragedia nacional, fue el fin de una era, el fin del sistema del templo, del sacerdocio levítico y del Israel nacional como centro del pueblo de Dios. No el fin del mundo, sino el fin del orden antiguo. Jesús no estaba anunciando el colapso del planeta, sino el juicio sobre un sistema religioso que había rechazado al Mesías. Aquí es donde el libro de Apocalipsis cobra sentido. Lejos de ser un manual críptico sobre helicópteros, microchips o guerras del siglo XXI, Apocalipsis funciona como una expansión simbólica del mismo mensaje de Mateo 24. Es un libro escrito a cristianos reales, perseguidos, viviendo bajo el Imperio Romano, muchos de ellos en o alrededor de Jerusalén. Desde el inicio se dice que las cosas que allí se narran deben suceder pronto, no en miles de años, no cuando Israel vuelva a ser nación en 1948, sino pronto. El lenguaje del Apocalipsis es simbólico, profético, cargado de imágenes del Antiguo Testamento. Babilonia no es una ciudad futura, es un símbolo del sistema apóstata que persigue a los santos. La bestia no es un líder mundial del futuro, sino el poder imperial que exige lealtad total. Y el juicio que se describe apunta nuevamente al fin del antiguo pacto y a la vindicación de la iglesia perseguida. Apocalipsis no es una carta para asustar a cristianos modernos, es una advertencia y un consuelo para creyentes del primer siglo que estaban viendo el colapso de un mundo.
Aquí te estarás preguntando, pero la Biblia dice que el cielo se oscurecerá y que las estrellas no darán su resplandor. Aquí es importante explicar el lenguaje de juicio. Por ejemplo, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Juicio contra Babilonia. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor, y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Juicio contra Judá. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes, y la luna no dará su luz. Juicio contra Egipto. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Juicio contra Israel. En ninguna de estas ocasiones el cielo se oscureció literalmente. Esa es la representación espiritual que nosotros no podemos ver, pero sin lugar a dudas es el lenguaje de juicio y el fin de esa nación. Por lo tanto, la gran tribulación de la que tanto temen los evangélicos ocurrió en la persecución del año 70 después de Cristo. Si quieren saber más sobre el tema, averigüen sobre el emperador Nerón y cómo su nombre en hebreo significa 666, el número de la bestia. Por lo tanto, bíblicamente no esperamos a la bestia, ni al anticristo, ni al rapto. Pero esto no significa que no habrá persecución hacia los cristianos, o que no habrá una fuerza anticristiana en el mundo. Vean mi video sobre el Estado. Pero si los cristianos expresáramos nuestra fe como los creyentes del primer siglo, también tendríamos persecución. Si no, intenten no pagar impuestos porque promueven causas que Dios aborrece, y verán cómo ustedes terminan perseguidos y en la cárcel. Desde esta perspectiva, el rapto simplemente no encaja. No aparece claramente en las Escrituras y, cuando se intenta construir, se hace a base de textos sacados fuera de contexto. Pero lo más grave son sus consecuencias prácticas. El rapto ha producido una iglesia que vive esperando escapar, no transformar. Una iglesia que interpreta la decadencia del mundo no como un fracaso propio, sino como una señal positiva de que todo va según el plan. El resultado es una fe escapista. En lugar de discipular naciones, la iglesia se encierra. En lugar de ser sal y luz, se vuelve espectadora. El deterioro moral, cultural y social ya no es algo que deba confrontarse, sino algo que se celebra en silencio porque confirma que el fin está cerca. Así, la iglesia abandona su llamado histórico y se refugia en edificios, esperando ser retirada del mundo en lugar de gobernarlo bajo el señorío de Cristo. Pero esta no fue la cosmovisión de los cristianos antiguos. Los primeros creyentes no vivían con miedo al futuro, sino con confianza en la victoria del reino. Creían que Cristo ya reinaba, que su autoridad no estaba en pausa y que el Evangelio avanzaría en la historia. Esa fe fue la que permitió que un pequeño grupo perseguido transformara el Imperio Romano, no esperando huir de él, sino confrontándolo con una visión superior del mundo. Durante siglos, la Iglesia entendió que el reino de Dios crecería progresivamente, que la historia no era una espiral descendente inevitable, sino un campo de redención. La escatología dominante no era de derrota, sino de esperanza activa. El mundo no estaba condenado a empeorar sin remedio, sino llamado a someterse gradualmente al reinado de Cristo, como la semilla de mostaza, que es muy pequeña al principio, pero que crece hasta convertirse en una gran planta, lo suficientemente grande como para que las aves aniden en sus ramas. El dispensacionalismo rompe con todo eso. Reinterpreta la historia como un fracaso constante, separa a Israel de la Iglesia, debilita la autoridad presente de Cristo y convierte la fe en una espera pasiva. No es casualidad que esta teología florezca en contextos donde la Iglesia ha renunciado a influir en la cultura, la ley, la educación y la vida pública. El estado decadente del mundo moderno no demuestra que el fin esté cerca, demuestra que la Iglesia ha abandonado su responsabilidad histórica, que ha preferido especular sobre el rapto antes que ejercer dominio espiritual, intelectual y moral,
que ha cambiado una fe de victoria por una teología del miedo. Cuestionar el rapto no es herejía, es en muchos casos volver a una lectura bíblica más coherente, más histórica y más fiel al mensaje de Cristo, un rey que ya reina, un reino que ya avanza y una iglesia llamada no a huir del mundo, sino a transformarlo. Ahora bien, después de todo esto, la pregunta inevitable es, ¿y ahora cómo vivimos? Si dejamos atrás el miedo del rapto, la ansiedad constante por las noticias y la obsesión con el colapso del mundo, ¿qué nos queda? La respuesta bíblica no es incertidumbre, es esperanza basada en el reino de Cristo. Cuando vemos guerras, invasiones, crisis económicas o catástrofes, no estamos viendo algo que haya tomado a Dios por sorpresa. La Escritura es clara, Dios no cambia y su gobierno no depende de la estabilidad del sistema humano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo no pertenece a las élites, ni a los imperios, ni a las potencias militares. Pertenece a Dios, incluso cuando es administrado de forma corrupta. Ahora bien, la Biblia también es honesta respecto al sistema actual. Jesús mismo llamó a Satanás el Dios de este mundo. No porque tenga autoridad legítima, sino porque el orden presente está estructurado en rebelión contra Dios. El sistema es satánico, sí, pero el que juzga, reina y gobierna no es Satanás, sino Cristo. Jesús no está esperando permiso para reinar, reina ahora. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No es una promesa futura, es una declaración presente. Entonces, ¿cómo vivimos bajo ese reinado? Pablo da una respuesta muy concreta en 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 11. No habla de escapar del mundo, sino de vivir de forma ordenada, responsable y productiva. Habla de santidad práctica, de dominio propio, de trabajar con nuestras manos, de vivir en paz, de no depender innecesariamente de otros. Esta no es una ética de supervivencia apocalíptica, es una ética de reino. La vida cristiana no consiste en esperar que todo se queme, sino en construir mientras Cristo reina. Eso incluye una responsabilidad clave que la Iglesia moderna ha delegado peligrosamente: la educación de los hijos. Enseñar, formar y discipular a nuestros hijos no es tarea del Estado, ni del sistema educativo, ni de terceros. Es una responsabilidad directa de los padres. Ceder esa tarea es entregar el futuro a una cosmovisión que no reconoce a Cristo como Rey. Educar a nuestros hijos en la verdad, en el pensamiento crítico, en la fe, en el dominio propio y en el temor de Dios es una forma concreta de resistencia al sistema. No es huida, es confrontación a largo plazo. Es creer que el reino de Dios no se limita al domingo, sino que abarca la familia, el trabajo, la cultura y la historia. Y sí, creemos que Cristo volverá, pero no vuelve a rescatar una iglesia derrotada. La Escritura enseña que Cristo reinará hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Su segunda venida no es un plan de evacuación, es la consumación de una victoria que ya está en marcha. No esperamos el regreso de Cristo con miedo, sino con una expectativa gozosa. Jesús mismo lo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y aquí hay algo que muchas veces se pasa por alto. No es el infierno avanzando contra la iglesia, es la iglesia avanzando contra las fortalezas del infierno. La iglesia no está llamada a resistir pasivamente, sino a avanzar activamente. La victoria también se vive a nivel personal. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice temedle, no dice negociad con él, ni tampoco escapad. Resistid. La cosmovisión bíblica no es una cosmovisión de víctimas, es una cosmovisión de autoridad bajo Cristo. Por eso, el mensaje final no es alarma, es esperanza firme. Cristo reina, el mundo le pertenece, el sistema será juzgado. La iglesia tiene un llamado histórico. Educamos a nuestros hijos, trabajamos fielmente, vivimos en santidad, resistimos al mal y anunciamos el reino. Y mientras tanto, esperamos su segunda venida en gloria, no escondidos, no paralizados por el miedo, sino ocupados, fieles y confiados en el Rey, que gobierna ahora y que gobernará para siempre.
Si te ha parecido útil este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido. También te invitamos a compartir este video con amigos y familiares que quieran entender mejor cómo funciona realmente la Iglesia y cómo vivir como creyentes activos bajo la guía de Cristo.